y la misericordia de Dios esté sobre sus vidas también. Amén. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Vamos a buscar Proverbios 21. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Dice, cuando usted lo tenga puede decir amén. Gloria al Señor. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Amén. Gloria al Señor. Padre que estás en los cielos, Dios, te damos gracias, te bendecimos, Dios, por el poder de tu palabra, Señor. Sé tú dando la sabiduría, Espíritu Santo de Dios. Sé tú dando tu palabra verdaderamente, Dios. Quita toda palabra humana, Dios, y que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vemos que aquí la palabra dice que como el repartimiento de las aguas es el corazón del rey, y a todo lo que quiere Jehová lo inclina. Amén. Bendito sea el Señor. Meditando mucho en este versículo, me doy de cuenta que cuando una persona está verdaderamente viviendo la palabra de Dios, es una persona que todo lo que dice Dios, eso hace. Bendito sea el Señor. Por eso dice que una persona verdaderamente, cuando está conectado con Dios, a lo que Dios le diga que haga, eso hace. Bendito sea el Señor. Aquí habla de un rey, bendito sea el Señor, que todo lo que Jehová le dice que haga, el corazón del rey está dispuesto para hacerlo. Bendito sea el Señor. Así debe estar nuestro corazón en todo tiempo para hacer todo lo que Dios dice que hagamos. Bendito sea el Señor. Pero cuando suceden estas cosas, cuando verdaderamente nosotros estamos mirando al tercer cielo, bendito sea el Señor. Por eso nosotros vemos que la Biblia enseña de muchos hombres que su corazón estaba inclinado hacia Dios, a hacer todo lo que Dios le decía. Bendito sea el Señor. Nosotros vemos la vida de todos los hombres que Dios llamó. Todos hicieron lo que Dios le había dicho. Bendito sea el Señor. De pronto los que no tenían su corazón inclinado hacia Dios terminaron haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Yo meditaba mucho cuando Dios le pidió a Abraham su hijo Isaac. Bendito sea el Señor. Aquí en este versículo yo me doy cuenta que Abraham estaba mirando a Dios, que su corazón estaba inclinado. Bendito sea el Señor, porque nos damos cuenta que fue a hacer el sacrificio y el que iba a hacer el cordero era su hijo Isaac. Pero nos damos cuenta que Isaac volvió a casa. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento lo estaba probando. Pero vemos que este hombre, todo lo que Dios le decía que hiciera, eso hacía. Bendito sea el Señor. Nosotros nos damos cuenta de hombres de Dios que todo lo que Dios les dijo que hicieran, eso hacían. Bendito sea el Señor. Asimismo Dios quiere en este tiempo que la iglesia del Señor tiene que hacer todo lo que Dios dice. Bendito sea el Señor. Pero cuando verdaderamente sucede esto en nuestras vidas, cuando verdaderamente primero
que nos enseñen la palabra como es, bendito sea el Señor. Segundo, que nosotros verdaderamente pongamos esta palabra por obra, bendito sea el Señor. Que haya una vivencia de esta palabra y nosotros nos vamos a mover como Dios quiere. Cuando verdaderamente no estamos en la palabra de Dios, viene el consejo de Dios y no lo vamos a hacer, mi hermano. Pero cuando nuestro corazón está inclinado verdaderamente a las cosas de Dios, nosotros vamos a hacer lo que dice este proverbio, bendito sea el Señor. Hacemos todo lo que Dios quiere que hagamos, bendito sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo para su iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Dice el verso 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, bendito sea el Señor. Un hombre que esté caminando bajo la palabra de Dios, bajo la obediencia de Dios, nunca camina en su propia opinión. En ese momento, cuando Abraham fue al sacrificio con su hijo Isaac, Abraham estaba caminando bajo la opinión de Dios, bendito sea el Señor. Pero cuando un hombre no camina o una mujer no camina en la opinión de Dios, termina caminando en su propia opinión. Y cuando nosotros caminamos en la propia opinión de nosotros, terminamos, hermanos, en un camino y haciendo cosas que Dios no quiere que hagamos, bendito sea el Señor. El hombre necio, todo lo que él hace, mi hermano, él cree que lo está haciendo correctamente y que está agradando a Dios. Pero el necio siempre camina en su propia opinión. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir leyendo. Mire lo que dice el verso 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiere el Señor? No quiere decir con esto que usted no va a ayunar, que usted no va a orar. Bendito sea el Señor. Pero más que sacrificio, Dios está pidiendo una sola cosa aquí: que seamos obedientes a su palabra, que caminemos bajo su obediencia de su palabra. Cuando nosotros caminamos bajo la obediencia de la palabra de Dios, mis hermanos, téngalo por seguro que nosotros vamos a ser agradables delante de los ojos de Dios. Vamos a ser justos, bendito sea el Señor. Y si a usted le toca en un momento decidir sobre algo de algunas personas, usted va a hacer un juicio a la luz de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es necesario, mi hermano, que nosotros cada día vivamos la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que la iglesia viva su palabra, que la iglesia se mueva bajo su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mañana, cuando llegábamos a predicar, ahí en la 43:30, un señor le dijo al hermano Milán, le dijo: hermano, aquí están predicando hace más de 25 años, pero ¿sabe por qué la gente no se convierte? Porque la gente viene a predicar no el evangelio, a buscar su beneficio. Y es una verdad lo que este hombre le estaba diciendo al hermano Milán, bendito sea el Señor. Pero cuando un hombre verdaderamente sabe a lo que Dios lo ha llamado y su corazón está inclinado a Dios, téngalo por seguro que no va a buscar otro beneficio, sino el beneficio de las almas para el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Nosotros podemos ver el caso del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro. Cuando esta gente se convirtieron, su corazón estaba inclinado a Dios. Cuando ellos tuvieron ese encuentro, su corazón fue inclinado a Dios. Pero ¿sabe para qué? Para que el evangelio de Dios fuera conocido a aquellos que no conocían la verdad de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando un hombre verdaderamente su corazón está mirando a Dios, el propósito de esa persona es que todo mundo alcance el conocimiento de Dios
y la salvación de su alma. Bendito sea el Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que todo mundo se salve. Bendito sea el Señor. Dele un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbio 21:5. Bendito sea el Señor. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Por qué tienden a la abundancia? Porque el pensamiento de una persona que verdaderamente se está guardando para Dios es un pensamiento sano. Bendito sea el Señor. Pero el que anda en maldad, mire lo que pasa. Mas todo el que se aparta, mas todo el que se apresura alocadamente desciende bajo la pobreza. Bendito sea el Señor. El que anda alocadamente va a tener problemas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el que camina en la rectitud de Dios, todo lo que piensa va a ser para bendición para su vida y para aquellos que le están rodeando. Mas el que anda alocadamente traerá ¿qué? Pobreza a su vida. Bendito sea el Señor. Esos son aquellos que verdaderamente no quieren moverse bajo la palabra de Dios, que no quieren andar como la palabra de Dios dice. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros tenemos que someternos a la palabra para no traer ruina a nuestra vida, para no traer pobreza a nuestra vida que va a destruir nuestra vida. Bendito sea el Señor. Dios lo que quiere, que si su iglesia cumple con su palabra, cumple con sus estatutos, la iglesia del Señor siempre va a ser victoriosa. Que van a haber dificultades, las van a haber, pero siempre Dios va a dar la victoria. Bendito sea el Señor. Por eso es necesario cumplir la palabra de Dios en todo tiempo, mis hermanos. Bendito es el nombre de nuestro Dios. El verso 8 dice: el camino del hombre perverso es torcido y es extraño, mas los hechos del diligente son rectos. Bendito sea el Señor. La Biblia enseña que el que no anda caminando en la verdad de Dios, me quiere decir este texto bíblico de Proverbios 21, que no anda en la rectitud de Dios, que anda en la perversidad, haciendo el mal, sus caminos son torcidos y extraño todo lo que hace. Pero el que hace lo bueno y camina en la rectitud de la palabra, todas sus obras son rectas delante de Dios. ¿Sabe por qué van a ser rectas? Porque está caminando conforme a la palabra de Dios. Porque todo lo que hace, lo hace conforme a lo que Dios ha dejado establecido y a lo que Dios le dice que haga. Bendito sea el Señor. Muchos hombres de Dios que fueron hombres llamados por Dios fueron victoriosos, mis hermanos, porque ellos caminaron en la rectitud de Dios. ¿Y cuando caminamos nosotros en la rectitud de Dios? Cuando nosotros comenzamos a guardar la palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a caminar sobre esa palabra. Bendito sea el Señor. Y caminar en esta palabra cuesta, mi hermano, porque en esta palabra hay que caminar en medio de dificultad, en medio de dolor. Bendito sea el Señor. Hay que caminar en esta verdad. Pero mucha gente no ha querido caminar en esta verdad. En un tiempo caminaban en esta verdad, pero en medio de la necesidad, de la dificultad, ellos no quisieron seguir caminando en medio de esa necesidad en la rectitud de Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando uno no camina en la rectitud de Dios, siempre va a haber problemas. Bendito es el nombre del Señor. La Biblia nos enseña de todos los hombres que caminaron en la rectitud de Dios. Nosotros vemos el caso, vemos que el caso de Job. Usted se ha leído el libro de Job
y usted ha visto todo lo que Job padeció. Pero la Biblia a mí me enseña que en medio de todo lo que Job padeció, caminó en la rectitud de Dios. Nunca cambió la palabra de Dios. Siempre se mantuvo en medio de esa dificultad. ¿Sabe qué nos hace que en medio de la dificultad nosotros permanezcamos confiando en Dios, mis hermanos? Es la palabra de Dios. Todas las enseñanzas que se dan en este lugar, cuando nosotros las tenemos atesoradas en el corazón y en toda nuestra mente y la estamos poniendo por obra, nosotros vamos a ser victoriosos. Viene el problema y usted va a decir gloria a Dios, y usted no va a comenzar a renegar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está la palabra en usted. Bendito sea el Señor. Dice Proverbios versículo 10 del 21, dice: el alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. O sea, la persona que no conoce a Dios, mi hermano, él no está pensando en hacer el bien, siempre quiere hacer el mal. Cuando un cristiano ha conocido a Dios y se aparta de Dios, en él no va a haber favor bueno. Todo lo que va a haber es mal. Bendito sea el Señor. Hay personas que usted nunca puede de ellos conseguir un buen favor. Todo el tiempo andan en la maldad. El hombre perverso, el hombre impío, el que anda en la perversidad, en la maldad, nunca en sus ojos va a haber una buena mirada para usted. Bendito sea el Señor. Pero en cambio, el que se está guardando para Dios, el que está viviendo esta palabra, así sea que este hombre que anda en perversidad le haga daño, siempre tiene una buena mirada en sus ojos, siempre le va a hacer el bien. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene la palabra de Dios verdaderamente, así sea que le hagan el mal, él va a hacer el bien. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario, mi hermano, que así como el corazón del rey es como las aguas en las manos de Jehová, bendito sea el Señor, que a todo lo que Jehová le dice, a eso se inclina a hacerlo. Así nosotros debemos vivir, bendito sea el Señor. A todo lo que Dios diga en su palabra, tenemos que movernos, bendito sea el Señor. Verdaderamente, le digo algo que me sucedió con la primera conferencia que se hizo de mi futuro, ¿cuál será? Yo dije, yo apoyo, compro 2 boletas, 3 y no voy. Pero con la segunda, Dios me dio una enseñanza. Me dijo, si tú verdaderamente me amas a mí y amas mi obra, tú tienes que ir. Tú tienes que apoyar también con tu presencia. Yo a nadie le he dicho esto, ni a mi esposa. Fue una enseñanza que Dios me dio porque preferí quedarme haciendo otras cosas de ir a recibir la bendición de Dios. Cuando uno verdaderamente tiene la palabra, mi hermano, nosotros vamos a hacer todo lo que Dios dice. Bendito sea el Señor en medio de su iglesia. Usted sabe que Dios ha colocado hombres para que dirijan su iglesia en esta tierra. Ha colocado pastores. Bendito sea el Señor. Y todo pastor que verdaderamente tiene la palabra de Dios se va a mover bajo la dirección de Dios. Y toda la iglesia debe apoyar lo que Dios le entrega al hombre de Dios, y vamos a movernos en esa visión. Ayer yo pude ver eso y yo dije, verdaderamente cuando uno se mueve, así sea que uno no tenga, hermano, para moverse a ese lugar, uno hace el esfuerzo y llega. Dios termina dándonos la victoria. Bendito sea el Señor. Por eso es necesario, hermano, que si yo tengo la palabra de Dios verdaderamente, yo voy a apoyar todo lo de la obra de Dios.
Mi corazón se va a inclinar a todo lo que tiene que ver con Dios. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el que dirige nuestra vida. Bendito sea el Señor. La vida de nosotros, cuando estamos viviendo la palabra verdaderamente, estamos bajo ese temor de Dios. El único que dirige nuestras vidas, ¿sabe quién es? Es Dios, a través de su palabra. Y cuando viene algo que es de Dios, usted enseguida se mueve, porque sabe que es Dios que está dando esa orden. Bendito sea el Señor. ¿Por qué Noé se movió cuando lo del diluvio? ¿Por qué él se movió? ¿Sabe por qué se movió? Porque su corazón estaba inclinado a hacer todo lo que Dios le había dicho. Bendito sea el Señor. Y por él moverse fue victorioso. Noé no sufrió en el diluvio, pero los que no quisieron escuchar la voz de Dios sufrieron en ese diluvio. Cuando ellos quisieron prestar atención a lo que Noé decía, ya era demasiado tarde. Mis hermanos, que no vaya a ser demasiado tarde, teniendo la palabra nosotros, de no obedecerle a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando una persona, su corazón está inclinado a Dios, no piensa ni duda para hacer las cosas que Dios ha dado la orden. Bendito sea el Señor. Se mueven y hacen lo de Dios. Mire que el corazón del apóstol Pablo estaba inclinado. Estoy leyendo Hechos y hay una parte donde Pablo quería matarlo, pero como su corazón verdaderamente estaba inclinado hacia Dios, no podían matarlo. ¿Sabe por qué? Porque era Dios defendiéndolo. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros estamos mirando a Dios, Dios nos va a defender de toda tormenta. Bendito sea el Señor. Nos va a defender de toda dificultad. Todo lo que se quiera levantar antes de llegar a nuestras vidas tiene que enfrentarse con Dios. Pero esto es cuando nuestro corazón está mirando verdaderamente la palabra de Dios. Noé estaba mirando al tercer cielo. Noé, su corazón estaba en hacer el arca, porque ya Dios le había dado una orden. Bendito sea el Señor. No sé si fue el miércoles o el viernes que se habló de Enoc, que la Biblia dice que caminó con Dios. ¿Por qué caminó con Dios? Porque su corazón estaba inclinado a Dios. Todo lo que Dios le decía, eso hacía. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos poner de ejemplo a Eliseo, podemos poner de ejemplo a Timoteo. Su corazón estaba inclinado a Dios. Vemos el ejemplo nosotros. Si usted ha leído Tito, se ha dado cuenta por qué mandan a Tito a Creta. Lo mandan a corregir lo deficiente, a enseñarle, porque en Creta había un desorden en la iglesia. ¿Por qué Dios lo eligió? Porque su corazón estaba mirando verdaderamente a lo que Dios quería. Bendito sea el Señor. Dios quiere en esta noche, mis hermanos, usted que escucha a lo lejos de pronto, que escucha a través de la radio, de internet, Dios quiere que nuestro corazón 100% esté inclinado a lo que dice su palabra. Bendito sea el Señor. Y cuando nuestro corazón está inclinado a lo que dice la palabra de Dios, nosotros vamos a ser victoriosos. Nosotros vamos a obtener la victoria de Dios. Bendito sea el Señor. Tenía años, mis hermanos, orando por un hermano que nos habíamos convertido en el Señor. Yo lo que le llevaba a él era como 2 meses de convertido. Este hombre se convirtió con el testimonio del hermano Fabián, pero se fue a vivir a Bogotá, se apartó, y he estado con la inquietud, lo llamé, ya vive en Barranquilla, y me dice, no, me estoy congregando, porque fuera de Dios no puedo hacer nada. A mí me dio gozo en ese momento ayer cuando hablé con él, porque vi que mi oración no fue perdida. Bendito sea el Señor. Era un compañero que salíamos desde las 10 de la mañana que terminaba la primera escuela, y era hasta las 7 de la noche predicando en los buses. Bendito sea el Señor. Todo el día predicando. Y dije, Dios, ten misericordia de él. Volvió al Señor, mi hermano.
Eso es una victoria. Y él me dijo, fuera de Dios, todo lo que tuve fue problema y casi me muero. Bendito sea el Señor. Le dije, siempre busca el refugio. Y el refugio está en la palabra de obedecerle a Dios. Bendito sea el Señor. El rey estaba contento. ¿Sabe por qué? Porque su corazón estaba inclinado a hacer todo lo que Dios le decía que hiciera. Nuestro corazón debe de estar inclinado hacia la obra de Dios. Bendito sea el Señor. De hacer todo lo que Dios dice. Bendito es el nombre del Señor. Mis hermanos, y si nosotros hacemos todo lo que Dios dice, nosotros vamos a ser victoriosos. Vamos a obtener la victoria de Dios. La Biblia demanda que debemos guardar sus mandamientos. Y si guardamos los mandamientos de Dios, nosotros somos victoriosos. Porque esa es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Muchos, hay veces no tenemos victoria. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón no está inclinado a Dios. Y para que nuestro corazón tenga que vivir inclinado a Dios, esta mañana nos dieron las pautas. Bendito sea el Señor. Hay que leer, hay que orar, hay que vigilar. Bendito sea el Señor. Y hay que hacer todo lo que Dios dice. Y vamos a ser victoriosos. Y nuestro corazón no va a estar mirando otras cosas. El hombre que escribió Proverbios, el libro de Proverbios, Salomón, usted puede darse cuenta que este fue un hombre que su corazón se mantuvo inclinado hacia Dios. El día que su corazón quitó la mirada de Dios, él se dio cuenta que no podía vivir sin Dios. No era lo mismo. Y él volvió al Señor. Bendito sea el Señor. Nuestro corazón, mis hermanos, Dios nos dice en esta noche que debe estar todo el tiempo inclinado hacia Dios. Pero ¿qué nos hace, hermanos, que nuestro corazón no esté inclinado 100% hacia la obra de Dios? Los afanes, los deseos. De pronto algunos dicen, no he podido obtener esto, lo otro. Y esas cosas comienzan, hermanos, poco a poco a quitarnos lo que tenemos de Dios. Y comienza a entrar en nuestra vida todo lo que este mundo comienza a ofrecer. Y cuando queremos ver, nuestro corazón no está mirando más a Dios. Bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros estamos ahí, Dios, me falta esto, pero yo no quiero centrarme en esto, sino centrarme en lo que dice tu palabra. Por eso es necesario, mi hermano, leer las Escrituras en todo tiempo, porque en las Escrituras está la vida eterna para nosotros. En las Escrituras está la vida para nosotros. Bendito sea el Señor. Cuando usted se siente desanimado, usted coge la palabra y enseguida Dios está dando el consejo. Bendito sea el Señor. Que fueron hombres que escribieron esto. Sí, fueron hombres, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es necesario, hermano. Nosotros fuera de Dios no podemos hacer nada. ¿A quién iremos? Si solamente aquí en la palabra está la vida para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos y para todo aquel que nos escucha. Bendito sea el Señor. La solución está en obedecer la palabra de Dios. La solución está que nuestro corazón esté inclinado a todo lo que Jehová diga. Bendito sea el Señor. Cuando un corazón está inclinado a hacer todo lo que Dios dice, téngalo por seguro que siempre su corazón va a ser victorioso. Dele un aplauso al Señor. Termino con esto, mi hermano. No sé si a usted se lo he dicho. Estoy en este lugar por una oración que hice un día. Le dije, Dios, si me voy de este lugar, necesito que me lleves a un lugar donde yo pueda permanecer, que esté tu palabra verdaderamente y se la enseñen a uno. Bendito sea el Señor. Esa oración me trajo a este lugar. Yo no conocía al pastor, no éramos amigos y terminamos hablando un día. Todo lo que usted le ha pedido a Dios, bajo la guía de Dios, va a haber una respuesta tarde que temprano.
Y venir a este lugar, mi hermano, mi vida ha sido de bendición. Le contaba a una familia y le decía, no sabía ni por la A. Pero cuando llegué a una iglesia pequeña, mi vida comenzó a cambiar. Bendito sea el Señor. Y lo que falta por cambiar. Pero todo porque, hermano, hubo una oración sincera delante de Dios. Siempre le dije, Dios, te he conocido, no quiero apartarme. Porque pensaba irme. Dije, me voy a vivir a Cali y quedo trabajando allá. Pero después algo me decía, te vas a apartar. Y comencé a llorarle a Dios y a llorarle a Dios. Y aquí estoy, mi hermano. Y aquí ya yo le digo a mi familia, nací en Buenaventura, pero yo soy barranquillero ya. Bendito sea el Señor. Y de aquí para el cielo, gloria al Señor. Pero siempre para lograr todas estas cosas, mi corazón tiene que estar inclinado hacia Dios. Porque si mi corazón no está inclinado a Dios, termino en otro lado. Bendito sea el Señor. Por la misericordia de Dios he permanecido desde el día que me convertí. Porque Dios ha tenido misericordia. No han sido mi fuerza, sino la misericordia de Dios. Póngase en pie, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Ya usted sabe, puede leer Proverbios 21 y ahí usted se va a dar cuenta. El corazón del rey estaba inclinado a todo lo que Jehová decía. Que nuestro corazón esté inclinado, mi hermano, a esta palabra. Bendito sea el Señor. Que si usted va a salir a predicar, está bien, mi hermano. Que si usted va a hacer esto, va a leer, que se va a venir a orar, a ayunar, eso está bien. Porque su corazón está inclinado ¿en qué? A lo del reino de Dios. Yo tengo una enseñanza que dieron aquí. Nuestro corazón tiene que estar mirando al tercer cielo. Y para mirar al tercer cielo se necesita la palabra. Bendito sea el Señor. Necesitamos estar ahí, hermano, en ese ejercicio, predicando. Por eso cuando el hermano José Luis me dijo, vamos a predicar ahora en la tarde, yo dije, mi hermano, eso es así. Porque cuando uno está predicando, el fuego está ahí, mi hermano. Pero cuando uno deja de hacer la obra, lo que viene es el frío. Bendito sea el Señor. Y el frío deja que tu corazón ya no mire a Dios. Bendito sea el Señor. Padre que estás en los cielos, Dios, he predicado tu palabra, Señor mío, que las vidas hayan sido edificadas, Dios. Los que